Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres que abrieron camino para un buen futuro. Amigos, qué placer tener hoy en el podcast de los padres a una mujer que nosotros hace muchos años admiramos, porque desde la que la conocimos vemos cómo ella es de verdad que una persona que se preocupa tanto por su comunidad, por el crecimiento de todos. Y hemos visto en ese desarrollo cómo ella también ha dedicado de una manera completamente 100% el desarrollo de su hija. Y qué placer fue encontrar en las redes sociales algo que ella subió de cómo su hija se ha desarrollado y en qué punto está su hija hoy. No soy yo quien lo voy a decir, voy a dejar que sea ella, pero antes vamos a saludarla. María Antonieta, qué placer tenerte hoy en este espacio. Señoras y señores, María Antonieta Hernández. Saludos, el placer es mío de acompañarte en este podcast que me parece algo fenomenal para ayudar a muchos padres y familias que realmente creen que lo más importante son sus hijos y definitivamente sí lo son. Me encantó escuchar que estás haciendo esto y me pareció una iniciativa demasiado buena y sé que va a ayudar a muchísimas personas. Y gracias por la invitación, por supuesto. No, gracias a ti, María Antonieta, por acceder y por siempre hacer lo que haces con tu comunidad. Yo quiero, antes de que entremos a lo que es esa parte tan hermosa de cómo se ha desarrollado tu hija y dónde está ella hoy, que conversemos un poquito de la historia tuya y sobre todo de tus padres, cómo te formaste, porque sé que eso que tú has hecho con ella viene de ahí, de lo que hicieron tus padres contigo. Así es, bueno, yo soy venezolana. Y llegué aquí a Miami hace más de 25, 26 años y soy la quinta de 10 hermanos, así que no debe haber sido tan fácil para mis padres con tantos hijos. Pero una de las cosas fundamentales que nuestros padres nos dieron fue el respeto del uno por el otro, perdón, los valores de familia y a veces hablamos de esa palabra, perdón, valores, pero realmente, ¿qué representa el valor de una familia? Su fe, su integridad, el respeto del uno por el otro y el apoyarse el uno al otro. Y yo creo que eso fue el fundamento de nuestra familia, saber que a pesar que éramos tantos hermanos, unos estaban para apoyar a los otros y siempre hubo ese respeto y esa camaradería por cómo ayuda al otro a crecer, cómo ayuda a la familia. Realmente venimos de una familia bien pobre de Venezuela porque no fuimos una familia privilegiada con muchas cosas, pero a pesar de todo eso sabíamos que nos teníamos los unos con los otros. Wow, qué hermoso escuchar eso. Esa es la historia que nosotros queremos proyectar y eso es lo que queremos que todas las familias entiendan, que no importa de dónde venimos, lo importante es cómo lo hacemos y sobre todo cómo lo hacemos con nuestros hijos. Cuéntanos entonces, María Antonieta, cuando llegas acá a Miami, ¿cuál es el proceso? Yo llego aquí a Miami con una niña entre 8 y 9 años y fue un tiempo sumamente difícil porque llegar aquí sola con una niña sin familia, sin idioma, sin nadie, ni siquiera que te recogiera en el aeropuerto, fue bien duro porque yo creo que yo tomé esa decisión en Venezuela por emoción porque estaba apenas empezando todos estos problemas políticos, pero no estaba la cosa tan intensa como está ahora. Sin embargo, le doy gracias a Dios por haber tomado la decisión en ese momento. Pero cuando yo llegué aquí, que me veo sola con la niña, me di cuenta de qué hice, qué hago aquí, porque pese a lo que sea, en Venezuela estaba estable dentro de la inestabilidad que se veía venir. Por ejemplo, tenía casa, carro, negocio,
profesional. Yo soy licenciada en biología y química también y estaba montando un colegio, tenía negocios, tiendas de niños. Yo en Venezuela era mayorista de ropa de niños y me iba muy bien en ese tiempo. Pero hubieron dos detonantes que me hicieron tomar la decisión de venir a Miami. Uno fue que como era mayorista, cuando empecé a dejarle la mercancía a la gente para que me pagara, empezó el cambio de la moneda y ya al cambiar la moneda ya la gente empezó a endeudarse y no tenía cómo pagar porque ya no se podían cambiar los bolívares por dólares. Así que como me pagaba y yo les vendía en dólares porque yo compraba la mercancía en los Estados Unidos. Y la otra fue que en menos de un mes, por lo menos me atracaron 3 veces y en una de esas mataron a uno de las personas que me atracó. Y eso realmente me impactó demasiado. Y yo dije, esto no es la vida que yo quiero ni para mí, ni para mi hija. Y en ese momento sí fue la policía que lo mató, pero hubiese sido lo contrario y a él se le disparaba el revólver y hubiésemos podido ser algunas de nosotras las víctimas y eso era o ha sido siempre muy típico en Venezuela, que igual te mataban por un par de zapatos, una cadena o por robarte el carro, o sea, no había el valor por lo que estuvieses en riesgo, siempre estabas en riesgo porque una sociedad que estaba muy incitada a eso, a robo, a la delincuencia, y fue bien difícil. Yo dije, mira, esto no es lo que yo quiero. Cuando yo llego a Miami, que me doy cuenta que la gente duerme aquí con las puertas de las casas abiertas, con los carros abiertos, que dejan las cartas, yo dije, wow, o sea, esta es la tranquilidad que yo quisiera crear a mi hija y quisiera vivir también. Y ahí fue donde dije, definitivamente me voy. Y sucedieron esas cosas y dije, es el momento. Y arranqué y me vine. Ese proceso, al llegar acá con tu hija, ¿cómo la pones en la escuela? Ella estaba en una edad temprana, ¿cómo va desarrollándose? Bueno, en aquel tiempo no habían tantos hispanos como lo hay ahora. Y para ella fue bien difícil porque o sea, habían bastantes cubanos, pero no tantos venezolanos, no tantos de la gente de nosotros. Y ella al principio se sentía como que, wow, mami, esto es difícil porque siempre fue buena estudiante. Entonces era aprender el idioma y aprender de las materias que tenía que aprender. Pero hubieron varias cosas que yo desde el principio que llegué a este país traté de inculcarle o involucrarla. Y yo siempre le digo esto a muchos padres porque la gente me dice, wow, tú sí tienes suerte con la hija que tienes, con como ella es, porque todavía mi hija es una persona muy humilde, muy dada a ayudar. Pero una de las cosas que yo siento que fue como quien dice el fundamento para ella fue involucrarla en la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia Alfa y Omega hace más de 25 años y yo la involucré en los grupos de jóvenes, la involucré en los retiros. De hecho, ella fue a República Dominicana e hizo varias misiones en República Dominicana y me sorprendía porque vivimos en los Estados Unidos dentro de una burbuja y cuando ella iba y se daba cuenta de la realidad de Latinoamérica, de otros países, de que habían niños que de pronto comían una sola vez en el día, ella se daba cuenta o veía con valoraba más lo que nosotras teníamos aquí, que a lo mejor no era grandes lujos ni era, pero teníamos aire acondicionado, teníamos comida, teníamos carro, teníamos cosas que cuando tú llegas a lugares bien pobres de República Dominicana, de Venezuela, de otros países, te das cuenta que estos niños no tienen eso. Y recuerdo cuando ella fue a una de estas misiones a Dominicana, me dice, mami, estos niños comen una sola vez en el día y a veces una galleta y tú lo vieras lo felices que son. Y te das cuenta, y era lo que yo le comento siempre a muchas amigas, que te das cuenta que a veces sobrevaloramos las cosas de este país y pensamos que es darle cosas a los niños y es comprarle otro Nintendo, comprarle un carro más lujoso, darle cosas materiales. Y te das cuenta que definitivamente la felicidad no está en lo de afuera, la felicidad está en los fundamentos, en lo que tú le das como valor principal a ese niño dentro del hogar. Y yo creo que algo importante y más en este tiempo es aprender a tener tiempo de calidad,
aprender a enseñarlos que todo tiene un valor y ser agradecido. Y yo creo que esos fundamentos a ella los tiene bien tatuados en su mente y en el corazón, que ella es bien agradecida a pesar de los logros que ha tenido. Ella es agradecida, ella siempre está buscando cómo ayudar, ella siempre está buscando cómo involucrarse. De hecho, ella cuida niños en la iglesia donde va. Y yo creo que eso es importante, ¿entiendes? Sembrarle a los hijos eso para que se olviden del ego y que crean que se los merecen todo. María Antonieta, eso que tú has descrito ahí es algo sumamente importante. Es lo que nosotros estamos tratando de que todos los padres entiendan y apliquen con sus hijos. Yo quiero preguntarte, porque he visto tu trayectoria, he visto tu dedicación, he visto lo ocupada que eres en todo lo que haces, en todo lo que emprendes, cómo tú le has abierto las puertas a nuestra comunidad hispana para crecer de una forma extraordinaria, sobre todo empoderándose. Sé que esas cosas necesitan tiempo. Entonces, ¿cómo tú, dentro de ese tiempo tan ocupado, pudiste dedicarle tiempo, como tú dijiste hace un momentito, de calidad a tu hija para llevarla a formarse como la mujer que es hoy? Eso yo lo hice entendiendo cuáles son las prioridades de mi vida y yo pienso que sí, que desde el momento que uno llega a este país se da cuenta de que aquí hay que producir y definitivamente hay que salir, trabajar y producir porque todo es dinero. O sea, sí tienes una casa bonita, pero cuesta dinero, tienes aire acondicionado, pero cuesta dinero, tienes un buen carro, o sea, todo tiene un valor, pero... Yo creo que uno no puede perder o quitarle peso a lo urgente por lo importante. Y yo empecé a dedicarle tiempo de calidad y el tiempo de calidad fue tiempo con ella, de sentarme a la mesa y conversar con ella, de sentarme y comer con ella, de ir al cine nosotras dos. O sea, ese tiempo de calidad de viajar nosotras dos, nosotras nos íbamos las dos y hacíamos cruceros, nos fuimos varias veces en crucero, nos íbamos las dos a Nueva York. No, ese tiempo de calidad nos unió y nos formó más a las dos porque... Allí yo me di cuenta que ella era capaz de hablar y abrirse conmigo y decirme cosas que a veces muchos padres se lo dejan al colegio, a las amistades, a otras personas. Y definitivamente la formación de los hijos de los padres no es ni del colegio ni de la institución. Y por supuesto la iglesia te da cierta, y me encantó el tiempo que ella pasó en la iglesia, en los retiros y todo, pero la base tiene que ser de la familia y más en aquel tiempo existían por supuesto celulares, pero no al nivel que está ahorita la tecnología y los celulares. Y una cosa que yo veo que muchas veces los padres dicen, sí, yo estoy aquí con mi hijo, pero están y no están. O sea, están, pero están es en el teléfono. Y a veces yo digo, oye, tú te sientas a comer con tus hijos, cenas con ellos, conversas con ellos. O sea, ese tiempo de escucharlo, ahora más que nunca es importante, porque ahora con todas las redes sociales, con todo lo que estás sintiendo en el internet, los niños se están deprimiendo más y lo veo por hijos de amistades mías que veo que los niños se deprimen, que los niños se sienten solos y tú dices, ¿cómo te sientes solo si hay tantas amistades en Facebook, en Instagram? Pero esas son amistades hipotéticas, no son amistades real. Y el ser humano necesita contacto real, tanto con su familia como de su entorno social. Qué bueno que hayamos llegado a este punto con esto que ha sido la historia que tú nos has contado de cómo hiciste para que tu hija hoy esté donde está. Porque ahora quiero que pasemos precisamente a conversar sobre ese punto. Me impactó muchísimo, como te dije, ese escrito que pusiste en las redes sociales, esa satisfacción que has compartido con el mundo de quién es tu hija y dónde está hoy. De verdad que leer que tu hija está rankeada en los primeros 15 lugares de una empresa mundial, de una empresa que tiene más de 110.000 empleados, eso me llegó profundamente y quiero que seas tú quien le explique a nuestro público esa satisfacción que siente
hoy en día? Bueno, y de verdad sí es una satisfacción porque, número uno, no fue una niña que pudo pagar una escuela cara porque no teníamos el dinero para eso. Número dos, llegó a estudiar en FIU a través de becas porque, como yo le decía, yo te ayudo y te pongo en lugares, pero tú tienes que hacer de tu esfuerzo para mantenerte en esos lugares. Ella cuando entra a FIU por una beca, em, 2 años antes de graduarse, esta compañía SAP, que es una de las compañías más grandes a nivel global de tecnología, va a FIU y está haciendo un reclutamiento de jóvenes. Por supuesto, estás hablando de jóvenes a un nivel, ¿entiendes? Porque están reclutando jóvenes en todos los Estados Unidos para un programa que se está abriendo nuevo para que estos jóvenes los iban a entrenar dentro de una universidad en la misma compañía. Y fue una clasificación como de 500 muchachos jóvenes, porque todavía les faltaba como un año para graduarse de la universidad. Y ellos iban a entrar en este proceso donde los iban rodando por todos los Estados Unidos a distintos headquarters que ellos tienen en los Estados Unidos, inclusive la llevaron a Alemania y de esos 500, no, empezaron 5.000, perdón, y de esos 5.000 fueron seleccionando hasta llegar a 100 y de esos 100 entraron a la academia 50 y de esos 50 quedaron 10. Y fue una selección de bastante tiempo donde a ellos los ponían en distintos departamentos de venta, los metían en laboratorio, o sea, fue un tiempo porque durante un año ella tuvo que estar viajando y estar en distintos lugares, pero conocer cómo se comportaba la empresa. Vivieron varias cosas que me impresionaron mucho y ella siempre me la decía. Me decía, mami, es impresionante, cuando estoy allí, me veo que estoy codeada con hijos de CEO, con hijos de gente de mucho dinero que han viajado por todo el mundo. Y realmente yo no tengo esa experiencia. O sea, mi hija de Venezuela a Miami no había tenido esa experiencia de viajar, de conocer el mundo y esta gente le hablaba de Europa, de distintos lugares del mundo y ella no la había vivido. Y yo le digo, bueno, pero nada de esas cosas que te intimiden tampoco, porque si tú estás allí con ellos es porque tú también tienes la capacidad de estar allí y no permitas que de pronto, porque los veas a ellos, que sus padres tienen mucho dinero, tienen mucho esto, son, ¿entiendes? Mejor que tú, porque tú estás allí porque tienes las mismas calificaciones para estar con ellos. Y dentro de ese proceso fueron eliminando de estas mismos que ella veía tan grandes. ¿Por qué? Porque estos jóvenes empezaron a entrar en droga y cuando veían en la academia que los niños empezaban en droga, los iban eliminando, o sea, ellos era como un laboratorio donde estaban viendo qué era lo que iba pasando con ellos. Otras cosas que les daban una tarjeta de crédito sin límite de la compañía. Y ellos durante todo ese año y medio, ellos podían pagar, comprar. Entonces habían jóvenes que porque tenían la tarjeta de la compañía creían que era para beber champán, whisky, emborracharse. Y cuando veían que cruzaban esas líneas, los iban eliminando. O sea, iban poniendo a veces como esos obstáculos para ir eliminando porque estaban midiendo la integridad, estaban midiendo el comportamiento social y ético, o sea, estaban midiendo muchas cosas dentro de estos jóvenes, hasta que quedaron los 10 mejores de ellos, pero fue una experiencia porque durante año y medio ellos vivieron cosas que tú dices, wow. Y es lo que ella dice, me dice, mami, si yo no hubiera tenido el fundamento que tuve, de los principios cristianos que me fomentaste al principio, yo me hubiera perdido porque llegó un momento que te dabas cuenta que estaban puros jóvenes en un ambiente donde no había limitaciones de dinero, no había limitaciones de nada y ellos podían hacer lo que quisieran. Y cuando ella dice que un día ella se paró frente al espejo, porque a veces tú sabes que los jóvenes piensan que dormir son 2 horas porque te acostaste en la cama pero no descansaste. Y ella me decía, a veces estábamos en un cuarto y éramos 3, 4 niños y querían estar hasta las 5 de la mañana en party, en fiesta y después a las 6, por supuesto que ya no ibas a rendir igual porque no querían descansar. Entonces, tú te das cuenta que directa o indirectamente cada cosa que tú le dices a tus hijos es una semillita que estás sembrando y que en algún momento esas semillas van a florecer. Y yo creo que ese ha sido el éxito de ella y de hecho, ahorita la estoy empujando a que escriba un libro
dentro de la compañía, porque inclusive cuando yo he estado en eventos gigantescos de la compañía, a mí se me han acercado personas grandes y hoy me dice, ¿cómo tú hiciste para tener una niña con los valores que tiene? Porque esta chiquita, de todo lo que hemos visto aquí, nunca ha hecho droga, tú no la ves en droga, tú no la ves en paz, tú la ves enfocada y aparte de eso que ella está en la parte de venta y está trabajando con puros hombres, porque ahí donde trabajan son puros hombres y hombres ya grandes, de 40 50 años. Y es lo que ella me dice, mami, como me ven hispana, chiquita, y esto piensan hasta que llega un momento que le digo, oye, yo tengo aquí el mismo rol que tú. Así que los dos estamos compitiendo por lo mismo. Y llegar a la posición que ella ha llegado en este momento, para mí, por supuesto, me llena de orgullo, porque mi hija lo que tiene son 32 años. Y no solamente de la posición que ha llegado ahí, sino cómo ella ha estructurado su vida financieramente, con su familia. O sea, yo la veo como que todo eso que uno siembra en los hijos sí da fruto, aunque pensemos que es en vano lo que estamos haciendo. Sí da fruto y yo lo puedo ver en la vida de ella, definitivamente. Wow, María Antonieta, no sabes cómo me satisface escuchar esa historia. Y sobre todo, hay un punto muy, pero que muy importante en los señalamientos que has hecho, y es cuando describe esa historia de ese año y medio de un experimento, vamos a llamarle así, de esa compañía con esos jóvenes y de cómo tú seguiste comunicándote con ella y ella contigo, porque precisamente hay muchos jóvenes, y este es un caso, que tienen esas grandes oportunidades y que por no haber tenido esa base sólida que debe ser sembrada en el hogar, han perdido oportunidades brillantes y no han sabido aprovecharla como lo hizo tu hija. De verdad que tengo que felicitarte grandemente porque lo que has hecho es algo que es para que todos los padres del mundo se miren en ese espejo. Dime una cosa, tu hija, mencionaste familia, ¿ya ella formó su familia o...? Sí, ella está casada, tengo ahorita una nieta de 2 años que se llama Antonella. Ay, 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 La niña, qué Dios la lindo. bendiga porque es súper inteligente. Sí, ya ella tiene su familia, ya ella económicamente está súper estable, ella es una niña que sabe escuchar consejos y eso es lo que muchas veces yo también le digo a los padres. Si yo tuviese que darle un consejo a algún papá que me preguntara, ¿qué tú hiciste? Número uno, saquen a sus hijos de aquí si lo pueden sacar a tiempo y que vean la realidad de otros lugares. Número dos, enséñenlo a cómo manejar la finanza. Esto es un país que muchas veces te invita a endeudarte desde todo punto de vista. Saca más tarjetas de crédito, métete en un carro, un BMW, o sea te invita a que te endeudes y el problema es que cuando no enseñamos a nuestros hijos financieramente a cómo manejar el dinero, también hay mucho caos porque sí, llegan a posiciones muy altas, pero todo el dinero se lo gastan y muchas veces se los gastan es pagando intereses y botando el dinero en cosas que no son necesarias. Por lo menos yo a ella desde niña, yo creo que desde el momento que pudo abrir una cuenta de banco, yo le abría a ella una cuenta de banco. La hice que ella llevara un registro de lo que usaba de la tarjeta. Ella sabía cuánto podía gastar y cuánto no. De hecho, su gran sueño era, por supuesto, después de haber estado en el grupo de en el laboratorio y escuchando, ella siempre soñó con ir a Europa. Y cuando ella se graduó, mi regalo, o sea, mi regalo para ella de graduación fue que por un mes fue y conoció toda, o sea, fue a Suiza, Europa, en un grupo de jóvenes universitarios. Y fue por un mes conocieron un montón de lugares y países y para ella fue tremenda experiencia que le abrió la visión de la vida. Y es lo que yo le digo, María José, todo tiene un tiempo y a veces queremos acelerar el tiempo y no es el tiempo en que nosotros queremos, porque cuando ella quería viajar, nosotras económicamente no teníamos el dinero para hacerlo. Yo le decía, yo no me voy a endeudar a pagar un viaje que cuesta tanto dinero para que tú vayas a un lugar si entiendo que es tu sueño, pero ahorita no es el momento y no tenemos los recursos para hacerlo.
Sin embargo, cuando se dio la oportunidad, pudimos ahorrar y ella pudo hacer ese viaje, se hizo. Y es entender que es en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotras, porque ella quería que fuera de una vez, pero no era el momento, así que sí vivió su experiencia y esa experiencia también la ayudó a expandir su mente y a conocer otros horizontes. Yo creo que todo ha ido llegando a su momento y como yo se lo digo ahorita con la niña, que criar un hijo no es fácil y menos en estos tiempos que, como te digo, con tanta tecnología, internet, teléfono. Cuando llegamos a un restaurante que vemos niños de 1 o 2 años con un iPad o con un celular, toma, porque es más fácil soltarle un teléfono a escuchar a los niños, a jugar con ellos, a dedicarle tiempo. Tú te das cuenta de que, wow. Porque los niños cuando ven tanto televisión o ven tanto celular se ponen más ansiosos, empiezan a perder la atención. Por lo menos una de las cosas que nosotros hemos hecho hasta el momento, lo de nosotros, porque yo soy parte de la crianza de la nieta, de la niña, es que nosotros no le damos celular y cuando sí la dejamos que vea alguna comiquita, película, pero una, no todo el día pegada en el televisor ni en un celular, ni en un iPad, es dedicarle tiempo, conversar con ella, leer un libro, jugar. Y eso es un tiempo que a veces ni los padres ni los abuelos quieren dedicarlo porque es más fácil soltárselo al teléfono y otra cosa y no nos damos cuenta que cognitivamente estamos dañando a esos niños. Entonces, yo siempre se lo digo, el tiempo de calidad es lo más importante, sacarlos a un parque, que monten bicicleta, que hagan cosas, o sea, ese tiempo de calidad es lo más importante en la formación de cualquier niño. Indiscutiblemente que es así. María Antonieta, ¿tu hija está residiendo acá en Miami o en otra parte del país? Bueno, cuando a mi hija le pasaron la oferta para entrar a esta compañía, ella tenía que ir hasta Illinois, en Chicago. Y como ella tenía que ir tenía que mudarse a Chicago y al final del día estábamos nosotras dos solas, yo guardé todo, cerré Community Network, que dije, se acabó, me voy con mi hija a donde ella tenga que ir. Y me fui a Chicago con ella como por 6 meses, pero me di cuenta también que tenía que soltarla y dejarla que ella creciera. Y ella estuvo en Chicago como por 3 años, sí, 3, 4 años. Y gracias a la pandemia, eso fue una de las cosas positivas de la pandemia, cuando ella empezó a venir a Miami, porque igual estaba encerrada allá en Chicago, no podían ni salir a visitar los clientes, se dio cuenta que por temas de impuestos era más económico vivir en Miami y como estaba lo del COVID, muchas empresas, mientras que estuvieses trabajando y fueses productivo desde tu casa, te dejaban que te mudaras a cualquier lugar que quisieras y se mudó aquí a Miami. En este momento es mi vecina, vive a 5 casas de mi casa. Así que es mi vecina, estamos juntas pero no revueltas. Ella está a 5 casas de aquí y la nietecita, como ella dice, mami, ¿se puede ir caminando la niña a tu casa? Y yo, sí. Ay, está feliz ella con esa abuela tan cerca. Chacha. No, y yo también, porque también estoy disfrutando de este tiempo de abuela, que es otra experiencia, porque uno cuando es papá, uno está en trabajar, producir, estudiar, hacer eventos, estaba metida en mil cosas. Ahora, gracias a Dios, tengo el tiempo y puedo dedicárselo. Y el tiempo con la niña es un tiempo que siento que a veces como papá, como estamos en otra etapa de nuestras vidas, no es el mismo tiempo que le dedicamos a los nietos y de verdad que se disfrutan distinto. Indiscutiblemente, yo lo sé también porque también estoy en esa etapa. Y María Antonieta, yo quiero invitarte para que en algún momento nos sentemos, porque en esa historia que tú has hecho hay tantas cosas que coinciden con la historia mía y de nuestros hijos, que wow, de verdad que me encantaría que en algún momento nos sentáramos a almorzar y a conversar sobre todo esto. Y también yo sé, no quiero irme sin quizás comprometerte a que en algún momento pueda yo hacer esto que estoy haciendo contigo con tu hija, Oh, porque es sí. muy importante que esos jóvenes también le envíen esos mensajes a los jóvenes que vienen detrás de ellos y a los que están en su generación. Pero eso lo vamos a coordinar después. Pero antes de irme también quiero preguntarte, todo esto que tú siempre haces de todos estos eventos y todas estas cosas para empoderar a nuestra comunidad, en qué etapa está eso actualmente? Bueno, en este momento he estado enfocada porque también con el tema de la tecnología y cuando después que pasó lo del COVID, mucho empresario se acomodó en su casa y es más fácil de hacer
entrevistas así vía Zoom y conectarse vía Zoom. Y empezó la gente, no se estaba moviendo tanto. Sin embargo, tengo por allí varios proyectos que estoy trabajando, inclusive el tema de la fundación con los jóvenes para ayudarlos, porque una de mis pasiones es esa, poder ayudar a estos jóvenes a que canalicen realmente si la carrera o lo que quieren hacer es su pasión, es su vocación y es su propósito. Porque uno de los errores más grandes que he visto en los jóvenes en sí es que pagan o se endeudan con universidades y con escuelas que después se dan cuenta que esa no es su pasión y terminan abandonándolas, pero quedan con tremenda deuda educativa también. Entonces, a través de un programa que me encanta, que es cómo descubrir tus dones y tu talento, cómo ayudar a estos jóvenes a hacer eso. Y con Community Network siempre hacemos desayunos y actividades para ayudar y convocar a la gente. Y ahorita tengo varias cosas que para este año, con el favor de Dios, voy a empezar a hacerlas, pero también estoy reorganizándome porque me he metido en otros proyectos personales que también los tengo que terminar, así que, como que dice el dicho, balancear el tiempo para que no todo vaya a un lado ni del otro, sino buscar ese balance en todo lo que estoy haciendo para realmente ser eficiente. De verdad que es un gran honor para nosotros poder conversar con María Antonieta Hernández y poder llevar este mensaje tan poderoso que ella tiene para nuestra comunidad y sobre todo en este espacio de el podcast de los padres, el cual espero que ustedes sigan continuamente, se suscriban al canal y se sienten tranquilos, así como se sientan a ver una serie de Netflix que quizás les toma toda la noche, se sienten a ver esto que es muy corto el tiempo para todo lo que aporta. María Antonieta, de verdad que te agradezco muchísimo este mensaje que le estás enviando a la comunidad difundiendo lo que has hecho con tu hija y en qué mujer la has convertido. Creo que eso es lo que necesita este mundo hoy en día para que cambiemos un poco y para que en todos los hogares del mundo sintamos la satisfacción que tú como madre sientes hoy y que tu hija, que ya también es madre, agradece ese trabajo que hiciste con ella. De verdad que gracias, gracias María Antonieta por participar con nosotros en este espacio. Amén, y gracias a ti por la invitación y por supuesto mi hija estaría muy feliz de poder ser parte de lo que estás haciendo y sí, ella es muy abierta en poder ayudar a jóvenes o a personas que están buscando orientación y ella es muy analista crítica, ella es muy crítica pero te da un consejo siempre sabio, así que te va a gustar muchísimo entrevistarla. Claro que sí, claro que sí. Y Así que gracias ya, por la invitación nuevamente. no, no, gracias a ti. Así es que saben ya, señoras y señores, estén pendientes, denle seguimiento a este podcast porque próximamente vamos a tener también a esa niña que ha sido criada como deben ser criados todos los hijos en nuestros hogares. María Antonieta, de nuevo, mil gracias y vamos a seguir en conjunto. Amén, igual. Hay padres que son padres porque fueron hijos que tuvieron padres que abrieron camino para un buen futuro.